¿Sientes que tu cocina huele a comida incluso mucho rato después de cocinar? ¿El vapor se queda flotando en tu cara cuando estás cocinando? Mantener la campana no es solamente pasarle un trapito por encima. Si tú lo haces mal, la campana va a fallar, te hará perder energías y dinero en reparaciones. Por eso te cuento cómo hacerle una buena mantención para que vuelva a succionar como el primer día. Si limpias la campana así como limpias el resto de la cocina, estás cometiendo un grave error. Lo primero que tenemos que entender es que no todos los filtros funcionan y se limpian igual. Los más comunes son los filtros de grasa, que son esas rejillas metálicas que están aquí a la vista. Estos son permanentes y su función es enfriar el vapor para que la grasa se solidifique en la malla antes de entrar al motor. Para sacarlos, busca una pestaña o gatillo en el borde, presiona y tira suavemente. Aquí están las rejillas, bastante pegajosas por la grasa. ¿Cómo se lavan? Fácil. Pon la rejilla en el fregadero y lávalo con agua caliente y desengrasante. Jamás uses escobillas metálicas, prefiere siempre plásticas o de fibra. Si puedes, déjalo remojando unos 20 minutos o hasta que la grasa se suelte sola. Si mientras lo estás lavando ves que está rota la malla o tiene hoyos muy grandes, entonces preocúpate porque al pasar por ahí vapor con grasa, no va a ser absorbida la grasa por esto, va a dañar el motor y vas a tener que cambiarlo. ¿Y dónde encuentras los repuestos necesarios para esto? En la app de Sodimac. Ahí encontrarás todo lo necesario para la reparación, además de campanas y artículos de limpieza. Y ya sabes, la mejor app, fácil y rápida. Sigamos con los otros tipos de filtro. Este es el filtro de carbón activo. Estos se encargan principalmente del olor. Y lo más probable es que tú lo tengas si tu campana no tiene un tubo que sale al techo o por la pared. Funcionan porque el carbón atrapa moléculas de olor. Es importante saber que el filtro de carbón activo no se lava. Lo que sí hay que revisarlo periódicamente y cambiarlo. Cada 3 meses, cada 6 meses, de repente un año. Va a depender de cuánto usas tu cocina y el extractor. Si su filtro es como una manta blanca, eso es de papel o de género y se usa preferentemente en las campanas más antiguas. Y hay que cambiarlo, eso no se lava. Junta mucha grasa y eso es inflamable, entonces preocúpese de revisarlo periódicamente. Ya limpiamos la rejilla metálica y revisamos los filtros, están funcionando perfecto. Ahora, si tu campana funciona mal, encuentras que no aspira todo lo que tiene que aspirar, debe ser, lo más probable, problema del motor. Con el paso del tiempo, aquí es donde se acumula la grasa vieja, esa que se vuelve pegajosa como pegamento. Vas a poder verlo cuando retiras los filtros, pero antes de tocar nada, corta la energía, aquí, en este enchufe. Para limpiarla, toma un paño con desengrasante y limpia la suciedad. Hacer esto con frecuencia alarga, por supuesto, la vida de la campana por mucho tiempo más. Después de esa limpieza, volvemos a armar la campana. Bueno, para saber si la campana está funcionando bien, les voy a enseñar un trucazo. La servilleta. Enciende la campana a máxima potencia y coloca un trozo de una servilleta o papel absorbente debajo de la campana. Si la servilleta no se cae, la campana funciona muy bien. Y si se cae, significa que aún no funciona como debiera. Si eso pasa, es momento de llamar a un profesional, porque por seguridad, el trabajo de uno es limpiar y cambiar filtros. Hasta ahí llega. Con esto nos aseguramos que tu cocina funciona fantástica, libre de dolores y además la campana va a durar mucho tiempo más. ¿Y cuánto nos demoramos? Apenas un ratito. ¿Solucionamos? Solucionamos. Suscríbete, hay muchos más videos como este y te van a encantar, te van a ayudar mucho en la casa. ¿Y dónde conseguir todas las cosas para tu hogar? Ya lo sabes. En las tiendas Sodimac, en nuestra app y en sodimac.com.